Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Tocaremos un tema internacional que además concita una atención internacional muy importante. ¿Cómo van las reformas del presidente Javier Milei en la Argentina? Conversaremos para ello con el doctor Walter Castro, quien es economista con un doctorado de economía por ESEADE, también tiene un máster en economía por la misma institución. Es director académico de la Fundación Libertad, uno de los centros de estudios más importantes y prestigiosos de Argentina y de la región, y además profesor de la Universidad Católica Argentina, entre muchos otros cargos que ha desempeñado. Walter, muchas gracias como siempre por aceptar esta invitación. Al contrario, el agradecido soy yo y un gusto poder saludarte y compartir un rato de charla contigo. Gracias. Quería consultarte, se han cumplido 6 meses del gobierno del presidente Milei. ¿Cómo es tu evaluación del desempeño de esta gestión y sobre todo de los resultados en materia económica? Bueno, me parece que en el cabal sentido de la palabra, Milei sorprendió a todo el mundo, ¿no? Creo que a 6 meses de haber asumido, nadie hubiera imaginado que 7 meses atrás Milei iba a desempeñarse poniéndose el traje de presidente y haciéndolo con holgura, tomando el centro de la escena política a nivel local y también con una proyección internacional bastante sorprendente, ¿no es cierto? Eh, Llegó con un equipo muy chiquito, eh, llegó también con fuerzas parlamentarias muy pequeñas. La participación de Milei, de los seguidores de Milei en el Congreso es muy pequeña. De hecho, no tienen ni partido político, están ahora recién organizando el partido a nivel nacional, pese a que a través de distintas alianzas y apropiándose de algunos sellos pudo presentarse en muchas provincias, en otras no. Pero digo, si alguno hubiera dicho hace 7 meses que Milei iba a desempeñarse estos 6 meses así, con semejante crisis heredada, con una deuda demencial, que si uno la quiere calcular rápido, 60.000 millones de dólares con vencimiento al día. Estoy pensando solo en la cantidad de depósitos a plazo fijo que no tenía respaldo, porque el gobierno se había gastado sus fondos. Estoy pensando en el dinero que debía a los importadores por retención de pagos al extranjero. Estoy pensando en los dividendos que las empresas no podían sacar por haber cepo y cerrojo cambiario. En fin, y eso en cuanto a los stocks, en cuanto al flujo, el gobierno gastaba operativamente y con intereses de la deuda unas cantidades enormes, como 15 puntos del PBI. Y pensar que Milei con esa poca fuerza política y muy acorralado por la crisis que heredaba, haya podido ensayar un plan de estabilización, es increíble. A 5 meses, 6, ha logrado con guadaña un equilibrio fiscal real, es muy llamativo. Ha comprado una buena cantidad de dólares que le han servido para atender a compromisos internacionales de Argentina sin defaultear. Recordemos que Argentina no tiene acceso al crédito internacional. El riesgo país él lo recibió arriba de 2.000 puntos, ahora estará por unos 1.500. Eh, pero bueno, si uno tuviera que evaluar la acción de bombero de Milei, ha sido por demás de sorprendente. La Argentina tiene una gran recesión. Milei advirtió que íbamos a tener una gran recesión y un poco creo que él también la forzó con el equilibrio fiscal, con el control de la emisión de moneda y con un cepo que restableció después de una devaluación. Bueno, terminó forzando a un ajuste gigante que no es nada más y nada menos que el deber de pagar las cuentas que le dejaron a él, y bueno, eso lo transmite al sector público y al sector privado. Y ahí estamos, con muchos desafíos por delante. Acaba de sacar una ley del Congreso que echa por tierra todas esas acusaciones de que Milei no era democrático, que no iba a saber manejarse por dentro del Congreso, que era una persona de derecha radical, que no respetaría las instituciones. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Y si bien la situación sigue siendo muy endeble, muy frágil, pues te vuelvo a repetir, no tenemos reservas, no tenemos crédito internacional, la deuda que le dejaron es monstruosa y está tratando de cambiarla del Banco Central al Tesoro y patearla del Tesoro para adelante. La recesión es enorme por el desaguisado que dejó el gobierno anterior, y aún así, después de 6 meses, que todavía esté planteando reformas y teniendo espacio para una segunda fase del plan,
no es poca cosa hasta acá, ¿no? Eso no quiere decir que tenga éxito, ¿eh? No quiere decir que tenga éxito, pero un éxito definitivo, pero yo no hubiera de ninguna manera pronosticado que estos 6 meses lo iba a poder cabalgar de la manera que lo hizo, la verdad. Walter, justamente entre los principales logros destacabas algunos, un tipo de cambio relativamente estable. Se ha destacado mucho el logro del último número de la inflación, creo ya en 4% al mes, que obviamente para los números que venía manejando Argentina ya es la mitad del mes anterior y obviamente inferior a los meses anteriores. Y además tenés, como decías, números que van subiendo en reservas y lo que parecía imposible, incluso algunos meses con superávit fiscal. Sí, sí. Decías Esto, que, sí, no, te no, quería esto último consultar es lo más, eso, esto ¿cómo último se es están sintiendo esos logros? lo último es lo subrayable, ¿no? El equilibrio fiscal es muy impresionante. Es muy impresionante. Nadie pensó, es verdad que hubo una licuación tremenda de los pagos a jubilados, que son 10 millones. Recordemos que del sector pasivo en Argentina, bueno, hay muchos que son jubilados y otros que debieron haber sido pensionados y que el gobierno irresponsablemente, el gobierno anterior irresponsablemente los jubiló sin ningún aporte, ¿no es cierto? También es cierto que interrumpió la obra pública y eso por supuesto que no se puede mantener así para todo el tiempo y cortó el dinero a las provincias, pero en una situación como la que él heredó, meter un freno de mano como el que metió es muy impresionante, muy impresionante. Por supuesto que echó mano a otras herramientas que a mí no me gustan, ¿no? O sea, el cepo cambiario a mí no me parece una buena herramienta y hoy le está trayendo algunos problemas. Si bien es cierto que la inflación baja de 27 a 20, 20 a 18, 18 a 8 y de 8 a 4, el cepo va atrasando el tipo de cambio, esa es la verdad. Y se vale del cepo para bajar la inflación, pero está comprándose un problema porque una economía sin cepo no crece y se queda sin dólares. Y yo espero que rápidamente reaccione y se dé cuenta que después de una primera etapa de estabilización, tiene que asumir el riesgo de sincerar esa variable, que es una variable extremadamente importante en Argentina, y, y terminar de sincerar los precios relativos. Eh, es verdad que falta un aumento de tarifas por delante, aunque ya algunos se han hecho. Y, y después de abrir el cepo tendrá que empeñarse firmemente en ir viendo cómo se inicia un plan de desregulación un poco más ambicioso, ¿no? En los mercados laborales, en las reformas que tienen que ver con el sistema jubilatorio, en la cuestión impositiva, en fin. Argentina tiene mucho por hacer, es como una momia en un sarcófago por 50 años que está obligada a salir a competir al mundo. Esos procesos no son rápidos, son muy traumáticos. Una buena parte de la Argentina va a tener que dejar de hacer lo que hacía para ponerse a trabajar en cosas productivas y más competitivas. La Argentina hace rato que no recibe inversión, hace 20 años que no crece. Despertar a esta momia no es fácil y al fin del día no nos olvidemos que Milei ha asumido la deuda que le dejó Massa como propia y eso es distinto a todas las crisis anteriores en donde la economía detona, limpia con el parabrisas las deudas y los pasivos y el presidente nuevo asume con otro tipo de cambio. No, no, a Milei le toca purgar la economía, asumir esta recesión como una parte imprescindible de la depuración del reacomodamiento interno y después aspirar a crecer. O sea, es muy difícil en un mismo mandato que a un presidente le toque las dos tareas, ¿no? Y a él le han tocado las dos y por eso es que yo me animo a decir que todavía el pronóstico de la Argentina es reservado. No, 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 que haya tenido un buen recorrido hasta acá no quiere decir que ya esté asegurado un buen final. Eso yo no me animaría a afirmarlo. Walter, mencionabas lo mucho que hay que hacer, las reformas que Argentina tiene que encarar. Bueno, y se ha logrado avanzar sustancialmente hacia la aprobación de la ley base, con una primera aprobación en diputados, otra en Senado, y ahora el diputado tendrá que dar el dictamen final. Eh, del contenido, lo que queda, digamos, de la ley, ¿qué tan importante es lo que se ha avanzado y qué reformas le permitiría ir desarrollando al presidente Milei? Bueno, la ley base en el fondo ha sido jibarizada, ¿no? Es una pequeña muestra de la ley que el gobierno presentó a poco de asumir. Muchos de los planes de regulación y de privatización que él planteaba van a tener que ser llevados adelante eh, seguramente en el futuro y a través de otras leyes.
Hay una muy modesta reforma laboral, muy modesta reforma laboral. Hay incluido un plan de inversiones con exenciones para grandes empresas que pongan mucha plata, especialmente para las cuestiones energéticas, en el gas concretamente, donde hace falta 20 o 30 mil millones en serio. Y hay una facultad de poderes que se le delega al presidente para que pueda desatar algunos nudos que están en la economía. Eh, a mí me parece que es un avance porque es una solución muy tibia, pero parlamentaria. Es parlamentaria, es pasar por el Congreso y hacer lo que las instituciones republicanas establecen. Y eso me parece un gran avance. Es decir, Milei ha sacado una ley de dentro del Congreso con una oposición feroz, porque él tiene minoría absoluta y tuvo que trabajar muy mucho y conceder muchas cosas para dar un pequeño paso al frente. Igualmente, déjame que te diga que vuelvo a insistir, ¿no? Em, el cepo le hace mucho daño a cualquier economía, ¿no? El cepo convierte a un caballo en pony y a un pony en caballo de calecita. O sea, ninguna economía crece seriamente con cepo. Entonces, no estamos ciertos de cuál es el verdadero precio del dólar y sin esa variable que en la Argentina es realmente decisiva, es difícil reacomodar los precios internos a los precios internacionales y terminar de asignar inversiones o de recibir inversiones para los proyectos que pueden generar valor. O sea, si vos no podés sacar dólares de la Argentina, los dólares deciden no entrar y entonces a mí me parece que eso es crucial. Lo próximo por mirar del gobierno de Milei va a ser si logra remover el cepo y aun cuando esto le traiga algún salto del tipo de cambio y algún reajuste inflacionario, algún pass-through por detrás de eso, yo creo que tiene que asumir ese riesgo de una vez porque si no saca el cepo es meterse en arena movediza. No es recomendable enamorarse de los cepos, no es recomendable. No es recomendable enamorarse de los trazos cambiarios. O sea, países con tremenda deuda como la que tiene Argentina y cero vinculación con el mercado de capitales y 60% de gente pobre en nuestro país después de muchos, muchos años de no crecer, de no invertir, de pésimos gobiernos. Un país así tiene que salir, creo yo, sincerando el tipo de cambio y encontrando las cosas que mejor sabe hacer, no para vender al mercado interno, sino para vender al mundo. O sea, la exportación es la manera de salir de un país como el nuestro después de tantos años de crisis. Así salió Japón, así salió Alemania, así salió Corea, así salió España, así salió Irlanda, así salió Portugal. O sea, son tremendos ajustes que hacen reorientar tu esfuerzo, tu trabajo, tu producción y la inversión hacia la exportación y a partir de eso forjar nuevo capital y reinvertir y hundir y aumentar la productividad y hacerse bueno y fuerte en algo o permitir que en el campo, que todavía hay retenciones y cepo, se dé una expansión como la que ha habido en Brasil o como la que ha habido en Uruguay o en Paraguay y que la Argentina ha desperdiciado por los años kirchneristas y que hasta el día de hoy sigue desperdiciando porque obligada por la necesidad de un equilibrio fiscal de un país quebrado y que ya no es considerado ni creído por nadie, tiene que asegurar el equilibrio fiscal. Entonces ahí hay rémoras, hay cosas muy complicadas para el funcionamiento normal de la economía que tienen que ser desmontadas a riesgo en caso de no hacerlo, malograr este primer semestre que ha sido bien ejecutado por el presidente. Mencionabas en varias partes de tu exposición que hay por un lado avances que son impresionantes, pero Sí, por otro lado, también contabas de algunos, que el éxito no está asegurado. ¿Cuáles sí. creerías que en lo que resta, digamos, de este año deberían ser los principales desafíos del presidente Milei para seguir avanzando en la consolidación de su proyecto de reformas? Bueno, primero sostener el máximo logro que tiene, que es el equilibrio fiscal. O sea, eso no es frecuente en Argentina. Nadie pensó que Milei iba a hacer un ajuste en serio y de semejante envergadura. Por supuesto que lo hizo con motosierra y licuadora y eso lo anticipó en la campaña, pero no había otra manera de encajar las cuentas públicas, a menos que él hubiera decidido el primer día defaultear. Eso hubiera sido una opción. O sea, Milei podría haber defaulteado las deudas, es decir, vienen del gobierno anterior, y podría haber soltado el tipo de cambio y haber generado probablemente un gran estallido cambiario y hasta una hiperinflación, porque sobraban pesos por todos lados. Bueno, eligió un camino de más largo plazo. Por supuesto, tomar toda esa deuda a su cargo y no romper contratos es algo que repaga en el futuro, pero lo somete a un ajuste brutal en el presente. Y si la economía no crece, un ajuste tan fuerte y tan corto sin crecer es muy difícil de pagar. Por eso la recesión en Argentina de abril a abril tiene una caída en algunos sectores de 10 puntos del PIB.
Por supuesto, eso no va a ser lo que termine siendo el resultado al fin del año, porque el año pasado tuvimos sequía, este año tuvimos una buena cosecha, y entonces el PBI caerá a lo mejor 4 puntos en todo el año. Pero si vos mirás el primer semestre, la caída es brutal. La recesión es brutal. Y no hay nada extraño en eso. En un ajuste estás decidiendo quién y cómo pagan las cuentas. Y las cuentas quedaron todas sin pagas. Y si querés salir honrando tus deudas y logrando que te den crédito y pateándolas hacia adelante, tenés que hacer un ajuste. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuánto más? Y esto es sorprendente políticamente y no económicamente. ¿Cuánto más el 56% del país, firme, férreamente, esperanzado, le va a seguir dando el apoyo a un gobierno que te obliga a semejante sacrificio económico? Eso no te lo sé decir. No te lo sé decir. Entonces ahí siempre hay una suerte de amenaza, porque es muy importante que Milei tenga el acompañamiento del pueblo, ya que no tiene el de los diputados del Congreso, ¿no es cierto? Y mientras tenga eso y la gente tenga claro que Argentina no puede seguir siendo gobernada como lo fue, que fue pésimamente gobernada, y que tenga claro que enfrente todavía la oposición son los fantasmas que pululan y recuerdan el pasado. Bueno, mientras eso pase, políticamente, Milei, si goza de ese respaldo, va a tener una oportunidad para seguir proponiendo transformaciones aún sin apoyo partidario. Entonces, para resumirte esto, creo que vienen momentos de cambio. Porque si me preguntás a mí, mi sensación es que una inflación como la que has tenido, que ha bajado muy mucho o ha dejado de subir, subía 25, después 20, 15, 8, pero sigue subiendo, hay como 70% en estos primeros 6 meses. Y el tipo de cambio lo devaluás al 2% después de reinstalar el cepo 800, está claro que toda la ventaja de competitividad que conseguiste con la devaluación la estás perdiendo y en 2, 3 meses estás como al principio. Entonces tenés el riesgo de que los exportadores les quede cara a la Argentina internamente y no vendan más dólares, y que algunos importadores se entusiasmen con un dólar medianamente barato, o que los turistas quieran salir de Argentina a un dólar barato, y entonces te estrangules por falta de divisas, ¿no? Eh, Ante ese riesgo, a mí me parece que tiene que sacar el cepo, ojalá lo haga. ¿Acaso eso le obliga a subir la tasa de interés? Puede ser. El fondo, que está muy sorprendido con la primera parte del año, tal vez le dé un volumen de crédito adicional como reservas para tratar de incursionar en esto que es imprescindible. Y una vez que se inseren los precios relativos, ya podés confiar en que si mantenés el equilibrio fiscal y la estabilidad, vuelve el crédito, vas a volver a crecer. Pero hay que animarse, porque vuelvo a repetir esto. Es un océano muy grande para intentar cruzar de un solo salto. O sea, el tamaño de la deuda que te han dejado es de tal envergadura, toda con vencimiento al contado, pagadera en muy poco tiempo, en un estado que estaba desbalanceado y tuvo que corregir su déficit para no emitir moneda. Y la posibilidad de regenerar crédito, que no había, porque no lo tiene internacionalmente y casi no lo tenía internamente. Y todo pendiendo de un hilo de seda, y con muchos años de no crecer y de no invertir. Y de golpe que intente hacer una estabilización, que es lo que está intentando hacer, una suerte de aquietamiento de las variables monetarias que te metían en hiperinflación. Bueno, le obliga a usar las herramientas que tiene, que son muy pocas, y el cepo entre ellas le dio buen resultado hasta acá. Ojalá tome nota de que hay que asumir algún riesgo y que hay que tratar de transitar lo que falta sincerando las variables. Habrá que ver si la Argentina entera acompaña un segundo tramo de corrección, porque no está el 100% de la corrección hecha, y no podría estarlo por el tamaño de la deuda y por el poco recorrido del crédito que tenés. No sé si estoy siendo claro en la apreciación. Sí, sí, muy claro. Querido Walter, te agradezco muchísimo, realmente nos das una visión muy, muy comprensiva de lo que está sucediendo. Como mencionabas, el presidente Milei está concitando una gran atención internacional y obviamente eh, lo que consiga va a tener mucha influencia en la agenda de las políticas públicas, tanto de nuestra región América Latina como a nivel internacional. Muchas gracias, Walter, como siempre. A las órdenes, es siempre un gusto conversar contigo y saludar a la gente que te escucha de mi parte. Es siempre un placer. Un abrazo muy Gracias, fuerte. Walter.